presentar hoy la Asamblea Asturiana por las rentas básicas de las iguales, ¿no? Y me encargaron a mí, bueno, soy Faustino de Navia, de la Casa Azul, y estoy colaborando y estamos participando como Casa Azul en la Asamblea Asturiana. Me encargaron que abriera un poco presentando la primera parte de la reunión de hoy, en la que Pablo nos va a hablar de las rentas mínimas a la renta básica de las iguales y un pequeño vídeo de presentación del contexto, ¿no? Yo creo que, unas pocas palabras. Todas las personas que estamos aquí compartimos una sensibilidad, y esa sensibilidad, pues yo creo que nos sitúa en una perspectiva concreta de la situación histórica actual, en la que parece más que claro que este sistema no tiene salida, ¿no? La metáfora de los hermanos Marx y el tren en el oeste, ¿no?, que se va consumiendo a sí mismo para ir a toda velocidad no se sabe a dónde, pues yo creo que es la mejor descripción que se puede hacer de este sistema, ¿no? Y bueno, pues eso, que muchas personas, cada vez más, yo creo que tenemos claro que hay otros caminos. Primero, pues hay que parar este tren desbocado y habría que cambiarlo de rumbo, ¿no? Pero también sabemos a dónde queremos ir, y eso yo creo que es la diferencia, ¿no? No es que estemos respondiendo simplemente a reformas, sino que aumenta en el mundo el número de personas, de asociaciones que sabemos lo que queremos, qué mundo queremos, y no es este, ¿no? Ese horizonte, esa utopía, como decía Galeano, que es lo que nos anima a caminar. ¿Para qué sirve la utopía? Pues para caminar, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el ejemplo del movimiento feminista en el mundo, contra viento y machismo, luchando por la igualdad, pues es un ejemplo que tiene que ir empapando todo, ¿no? A pesar de ningún otro movimiento tiene tanta crítica como el feminismo, los feminismos en general, y aunque la propuesta de las rentas básicas le suena al sistema algo desaforado, desaforado y absurdo por utópico o utópicamente absurdo, en el sentido absurdo que le quieren dar, que se le atribuye habitualmente a propuestas constructivas. Lo realmente absurdo, porque no se va a cumplir nunca, es el pleno empleo. Entonces vamos a dejar de mirar a esos ombligos ideológicos que nos plantean y construir otras cosas, ¿no? Y esas cosas, pues yo creo que es las que estamos haciendo, y que además hay que hacerlas colectivamente. No es ni la obra de una persona que tenga una gran capacidad de análisis, no es una historia intelectual, sino que es la historia vivida y construida. Y de hecho, cada vez más estamos confluyendo en eso. La última obra de José Iglesias apunta a eso: el discurso de las rentas básicas integrado en la riqueza comunal, que nos viene también con cada vez más fuerza desde los pueblos de América, como algo que nunca se dejó de hacer en muchos lugares, ¿no? Para Occidente puede que sea recuperar o innovar planteándonos lo comunal, pero gracias al corazón del cielo y el corazón de la tierra que dicen los mayas, pues hay muchas gentes que no lo olvidaron, ¿no? Y bueno, pues ya, yo creo que con esto le dejo la palabra a Pablo y nos aburrimos. Vemos el vídeo primero, igual.
social, pobreza, exclusión, nos parecía interesante e importante pues por dos cosas. Una, ver que el tema de la renta básica no es solamente una cuestión que está en los libros y que están las personas que piensan mucho y discuten y hacen teorías que se pueden poner más o menos de moda, sino que tiene sentido en cuanto que es algo que a los movimientos sociales nos sirve para trabajar hacia otra realidad. Y por otro lado, porque dentro de las rentas básicas hay también mucha confusión en cuanto a los términos, porque es una cosa que pueda servir como una propuesta para romper, o como unas palabras, unos términos que desde el poder se secuestren o se distorsionen para que todo siga igual, ¿no? Entonces por eso nos pareció interesante desde la realidad asturiana, desde el contexto un poco que venía del vídeo, ver qué significa esto del salario social básico. Hay varias asociaciones nos hablan de que si somos los del salario, y qué diferencias hay y qué posibilidades tiene respecto al tema de la renta básica. Ahora solamente vamos a entrar a dar unos datos de cómo diferenciamos unas cosas y otras, más tarde ya concretaremos en la siguiente parte de la mesa redonda para qué nos puede servir, qué potencialidades tiene para los movimientos sociales en su día a día, ¿no? Los fuentes de la campaña. Ya nos hablaba incluso de renta básica, no de salario social, hablaba de una renta básica para todos los asturianos. Y esto se concreta luego cuando entró en el gobierno a partir del año 2005 en la ley del salario social básico. Una ley que, como vamos a ver, no tiene poco que ver con la renta básica y se parece más a las rentas mínimas de las que vamos a hablar ahora. Esta ley del salario social básico, que aparece así un poco de repente, sin ninguna discusión desde abajo, sin que las personas encargadas de tramitarla y de gestionarla, que van a ser las unidades de trabajo social, no tienen discusión, y se va un poco a implantar por encima de una cosa que ya existía antes y que también tiene que ver con las rentas mínimas, que es el ingreso mínimo de inserción, el IMI. Por tener unos pocos datos y unos pocos de idea de qué significa el salario social en Asturias, pues estamos hablando de que ahora mismo hay cerca de 11.000, incluso se sobrepasan las 11.000 unidades de convivencia que están cobrando salario social en Asturias. Y eso es unas cuantías que van entre los 443 euros para cuando es una persona unidad de convivencia o hasta 730 cuando es a partir de 6. La cuantía del salario social se va a calcular, antes se hacía a partir del salario mínimo y ahora se está haciendo a partir del IPRE, que es el indicador público de renta de efectos múltiples, que es una cosa que se inventaron un poquitín para hacer los baremos para el tema de ayudas sociales, prestaciones, becas y demás, ¿no? Ese es un indicador y a partir de ese indicador, que puede tener mucho que ver con la realidad, pues es con el que calculan la cuantía del salario social básico. Y en el año 2013, por hacernos también una idea, pues supuso casi 60 millones de euros del total del gasto del presupuesto general del Principado de Asturias. También por saber un poquitín qué significa esto el salario social básico en Asturias. Y decir un poquitín también de dónde vienen este salario social y estas rentas mínimas. Pues este concepto de renta mínima, que no es nuevo, en algunos sitios viene mucho antes del 2005 en Asturias, entra dentro del concepto de rentas mínimas que parte de una directiva de la Unión Europea a finales de los años 80, que son planteamientos de que ya no va a haber nunca pleno empleo ni trabajo para todos después de las sucesivas crisis en los 70, y que para tener un cierto control de las personas que van quedando fuera de ese mercado laboral y fuera de esta integración a la sociedad, conviene tener un mínimo de ingreso para evitar un poco el estallido social, para evitar un poco la cuestión de la indigencia y demás. Esto es el concepto que tienen las rentas mínimas. Es una especie de parche que facilite o que asegure que no va a haber por esta parte de la sociedad que se va quedando excluida, que pueda poner en peligro, que pueda interferir con el funcionamiento del capitalismo. Entonces, las rentas mínimas, que vienen desde arriba, desde la Unión Europea, tienen como único fundamento asegurar unos mínimos de supervivencia a las personas que quedan fuera del mercado laboral, sin ningún otro tipo de idea detrás ni de otra historia, ¿no? Entonces, y van a estar siempre justificadas en la falta de empleo, y que el empleo tiene que ser la única cuestión que haga que las personas entren a formar parte, a integrar en la sociedad. Entonces, cuando detrás de una renta, sea salario social, sea las rentas básicas que llevan en otros sitios del Estado, sea
de este tipo, siempre detrás va a estar la centralidad del empleo. O sea, lo importante va a ser que tú, mientras no tengas empleo, puedas tener derecho a unos mínimos ingresos para poder, es un ingreso que llaman alimenticio, para poder comer, pero siempre pensando en que en un momento dado puedas volver a trabajar y que todo esté supeditado a que vuelvas a trabajar o intentar trabajar. Es por tanto una cuestión subjetiva, no es un derecho como tal, como persona, sino que es circunstancial a que no tengas recursos ni empleo, y va a tener una serie de requisitos que hagan que no sea una cuestión que se extienda a muchas personas, sino que esté circunscrito a un grupo determinado de población. Bueno, entonces las rentas mínimas, igual que pasa con el salario social básico, no tienen como destinatarios la persona como sujeto de derechos, sino que van a ser o la familia en algunos casos más antiguos, o en los sitios más progresistas, pues la unidad económica de convivencia, rompiendo un poco lo que es la familia estándar, ¿no? La edad siempre va a tener un momento a partir del cual vas a poder ser sujeto de derecho, 18 años, 25 años el requisito del salario social básico como término general, y un tiempo de empadronamiento en el territorio en el que esté. Por ejemplo, en Asturias es por lo menos de 2 años y 6 meses previos habiendo formado la misma unidad de convivencia. La cuantía va a ser siempre por debajo del umbral de la pobreza. Como decíamos antes, tenía que ver con el salario mínimo interprofesional, pero ahora que está dejando de ser indicador, pues se utiliza el IPREM. Como vemos, las cuantías, en Asturias, por ejemplo, para hacernos una idea, el umbral de la pobreza está en los 876 euros. O sea, el salario social por una persona estaría pues, más o menos en torno a la mitad de lo que es el umbral de la pobreza por Asturias. Y siempre va a estar sujeto a una contraprestación. En el caso del salario social, nos van a obligar a firmar un contrato de lo que llaman inserción, sea haciendo cursos, y siempre supeditado a la búsqueda activa de empleo, con el trasfondo que tiene detrás de que estas personas que quedan sin recursos, que están en una situación de exclusión social, siempre estén sujetas a un control y una fiscalización por parte de un órgano burocrático, en este caso son los servicios sociales o quien en un momento dado sea, ¿no? Y que estén controlando con el trasfondo detrás, justificando que tú tengas que estar cobrando ese dinero, ¿no? Siempre cuestionando que tengas no el derecho a cobrar ese dinero. Eso es un poquitín la idea que subyace detrás de esto de la contraprestación, y siempre pensando en que en un momento dado el empleo tiene que ser el centro por lo que tú tengas derecho a tener una vida digna. Esas son las diferentes rentas mínimas de inserción. Aquí en España, pues en el Estado español viene con mucho retraso respecto a Europa. Primero empiezan en el País Vasco y Navarra, ya desde principios de los 90, con unas cuantías y unos requisitos bastante mejores, y a partir de estos años, pues en el resto de autonomías. Hay algunos en los que todavía no hay ninguna renta mínima autonómica tal y siguen funcionando con el mismo IMI que había antes. Y también en este orden de ayudas o de prestaciones están las ayudas de emergencia social, que son ayudas de orden municipal y que también son entendidas un poco desde la beneficencia, de que personas que viven en el municipio que no tienen en un momento dado recursos, pues se les da una ayuda sea para comprar comida, para un arreglo, para pagar una deuda, algo puntual, subjetivo, y hasta que no tienes dinero, y el ayuntamiento se hace cargo puntualmente de esas. Las cuantías estamos hablando de formas parecidas, muy parecidas a las mismas de las rentas mínimas del salario social básico, ¿no? Entonces estas son las políticas diferentes de las rentas mínimas, centradas en que la persona en un momento dado vuelva al mercado laboral y entendiendo que la única manera de vivir dignamente tiene que pasar por el mercado laboral, y que vienen de este concepto desde el capitalismo en Europa, de que hace falta controlar esa capa de la población que va quedando fuera. En estos momentos de que la crisis acentúa, porque estamos viendo que cada vez más personas están quedando fuera, al quedar fuera del mercado laboral, y entonces estamos teniendo pues esta situación del salario social, que ahora mismo hay unas 5.400 solicitudes pendientes, y aunque en el portal de transparencia de la consejería están hablando de febrero del año pasado, pues la realidad que nos encontramos es que se están esperando una media de año y medio, a veces
algo más para acceder al salario social, que como decimos está reconocido por ley como derecho, pero que la realidad desde el año 2005 hasta ahora es que ninguno de los gobiernos se lo ha creído realmente, ni desde los servicios sociales ni desde la Consejería de Bienestar Social, porque no parece que sea una prioridad, parece que es una manera de darle otro barniz a ese mismo IMI, pero que en la práctica eso es algo que nadie crea que es un derecho en la realidad. Si no, no pensaríamos que tendría estos retrasos, que seguiría con la cuantía congelada durante estos últimos 3-4 años y que bueno, que tendríamos esta situación. Y esto es algo que ha pasado pues con las diferentes consejeras que han ocupado el cargo pues desde que apareció la ley, sea Izquierda Unida, el PSOE, del Foro, ahora mismo otra vez del Partido Socialista. Y estamos hablando también de que no tienen esa idea de derecho en cuanto a la reglamentación de la ley, pues hasta el año 2011 no aparece. En todo este tiempo pues queda un poco todas las lagunas que pueden quedar en la ley, pues un poco la subjetividad de la consejería. Los requisitos es un poco lo que comentábamos, para el salario social en concreto, 2 años en Asturias con 6 meses previos de unidad de convivencia, tienes que estar todas las personas de la unidad de convivencia, si están en edad de trabajar y demás, apuntadas como demandas de empleo en el INEM, y tienen que justificar siempre la situación de carencia. En algunos casos pues derivantes de tener que pedir escrituras al propietario de la casa donde tienes la habitación alquilada y cosas bastante un poco rocambolescas. Y siempre, lo dicho, la contraprestación. Uno cobra este dinero, pero a cambio tiene que estar siempre sujeto a firmar el itinerario de inserción con la trabajadora social. A partir de esto, esta es la realidad que tenemos. Como no, es algo que perfectamente puede convivir con el sistema y que puede hacerse cargo de ello. Las rentas básicas son otras propuestas de derechos que quieren romper un poco con esta idea de la renta mínima y que avanzan en cuanto a que pueda ser un derecho para todas las personas ciudadanas. La diferencia fundamental de las rentas básicas a las rentas mínimas, como el salario social, es que la centralidad se pone en la persona. Porque todas las personas, por el hecho de serlo, independientemente de sean pobres, ricas, sean trabajadores, cotizantes o no lo sean, tienen derecho a unos mínimos para vivir con dignidad. Y entonces las rentas básicas se plantean como un derecho, entonces es individual, como el resto de derechos, es universal porque no tiene sentido, sino puede ser para todos por igual, y es incondicional, que no está sujeto a que firmemos o no, o que tengamos una situación de carencia. Más adelante, dentro de los conceptos de rentas básicas, se llaman otras características como que este ingreso sea suficiente para garantizar esos mínimos para vivir con dignidad. Lo de la suficiencia es una cuestión que depende un poco, puede tener más o menos cuantía según quien hable de esto. Nosotros siempre hablamos que por lo menos sea la mitad de la renta per cápita, o sea que esté por encima del umbral de la pobreza, que como decíamos en Asturias estamos en torno a los 876, los 800-900 euros viene siendo estas últimas temporadas. Pero ¿qué pasa con las rentas básicas y más? Vemos también que la renta básica puede ser un instrumento que venga desde lo académico, que venga desde la teoría y que pueda servir cualquier medio para que se llegue a implantar, que sea desde una propuesta del Parlamento del Estado español, que sea como sea, ¿no? Y que vemos que estos modelos de renta básica en un momento dado pueden ser coadaptados o pueden ser incorporados al propio sistema para seguir manteniéndose, que no cuestione lo básico del sistema, que es la explotación de unos por otros y el enriquecimiento de unos pocos a costa de la minoría. Y frente a esto hay uno dentro de las propuestas de rentas básicas, lo que nosotros llamamos modelos fuertes, en cuanto que cuestionan el capitalismo y que no quieren ser una herramienta de subsistencia solamente dentro del capitalismo, sino que puedan servir para dar un paso más allá y empezar a cuestionar varios de los pilares del propio sistema capitalista, entre ellos el mercado laboral dentro del sistema, ¿no? Como un mecanismo de explotación. Entonces, además de estas características que tienen todos los modelos de renta básica, que sea universal, individual y condicional, como todo el resto de los derechos que tenemos, y que sea suficiente en cuantía, plantea una serie de características que entendemos que pueden ser interesantes para los movimientos sociales. Una de ellas es que
la cuantía del ingreso no sea de toda ella en mano para la persona. Dentro de los modelos se puede proponer el 80%, pero esto es una cosa muy variable, sino que otra parte de ese 100% no sea en dinero en mano de la persona, sino que vaya a un fondo de renta básica, que se pueda gestionar de manera colectiva. Y que a partir de ese funcionamiento, de ese dinero colectivo, de esa riqueza comunal que decía Faustino antes, sean las personas las que decidan hacia dónde va, cuáles son las prioridades de gasto. Esto es un poco intentando ver que no puede existir una renta básica delegando en las mismas personas que controlan el capitalismo hacia dónde van los presupuestos, sino que tienen que ser las personas que desde lo local y lo cercano vayan decidiendo y tomando parte en la toma de decisiones. Y por otro lado, la renta básica de los modelos fuertes, la renta básica de las iguales que llamamos, plantea que no tenga que ser algo que no sea un fin en sí mismo, sino que sea una herramienta que sirva de movilización y de lucha a los movimientos sociales. Esto es, que se construya o que se consiga a través de la movilización. Por eso vemos sentido de que estar denunciando el atasco, de estar denunciando qué es lo que está pasando con las rentas mínimas que hay, eso nos sirva de primer un poco escalón para seguir denunciando dónde está la riqueza y que hace falta un reparto, y una de las maneras de repartir lo que vemos es la renta básica de las iguales. Es una diferencia que encontramos fundamental frente a otros modelos que pueden servir que se haga una propuesta en el Congreso, se vote y que desprovista de contenido ideológico, ¿no? Pues esto es un poquitín las diferencias de lo que hablamos, del salario social, de las rentas mínimas a la renta básica de las iguales, que es un poco lo que planteamos. Y por eso nos parece importante, cuando hablamos por ahí, en el resto de estos foros, el tema de los términos, el tema de los conceptos que estamos hablando. Cuando hablamos de renta básica no queremos un salario social mejorado. Entendemos que hace falta reclamar el salario social en cuanto que ahora a las personas nos hace falta recursos para sobrevivir, pero que con el horizonte de que queremos un derecho al vivir dignamente para todas, ¿no? Esto es un poco, yo creo, la parte que queríamos... Ahora con la profundización de este momento, ¿no?, de crisis, el empobrecimiento y tal, hay como muchas propuestas. Siempre que hay una mani siempre sale el tema de trabajo o un salario. Siempre se pide eso, cuando trabajo un salario, por un salario social básico, por un... claro, cuando nos acercamos a esos panfletos, ¿de qué creéis que se está hablando? ¿De renta básica? ¿De otra cosa? Que es o un empleo o un salario para la gente que no tenga empleo. ¿Eso es la renta básica? ¿Esos son las rentas mínimas? ¿Qué es eso? ¿A cualquiera de los dos? Bueno, nosotros creemos que esos planteamientos pues se quedan un poco todavía en la centralidad del empleo, y que lo que se aspira o se espera es que sigamos siendo todos trabajadores y no necesitamos de ningún tipo de renta o subsidio. Entonces nos parece que eso tiene más que ver con la idea de subsidio más que de derecho a un ingreso suficiente. Nos parece también que eso a veces sirve a la confusión y que sirve para que no sepamos a veces de lo que estamos hablando. Y no sé si... Y una pregunta un poco trampa. Si hay empleo para todas, entonces no hace falta la renta básica. Según la de... ¿no? ¿O cómo? Que la premisa inicial es absurda en este momento, el sistema y todo, ¿no? No hay empleo para todos, o sea, ni lo va a haber, ni nunca se pretendió que lo haya, ¿no? Y la prueba, yo creo que eso es todas las noticias continuas de empresas que cierran frente a beneficios que tienen, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que muestra es un poco que falta en general una percepción clara de cuáles son las causas de la crisis, ¿no? Que la sociedad en general está siendo golpeada, pero no está... Yo creo que la potencia publicitaria del sistema es tanta que la mayor parte de la gente no da ningún paso de análisis de a qué se debe ni la crisis ni las soluciones que nos están planteando, ¿no? Una y otra vez, que llevan a destruir empleo y llevan a la precarización de la vida en todos los niveles, ¿no? Incluso el estudio. Entonces, bueno, yo creo que plantear y que se vaya extendiendo un poco el debate, que la gente tenga que confrontar, anda, no es lo mismo el salario social que la renta básica de las iguales y tal, pues dos modelos, empezar a percibir, bueno, pues que
que la vida digna es algo a lo que tenemos derecho todas las personas en todas partes del mundo y que desde luego este sistema no lo garantiza, ¿no? En términos generales, 1.200 millones de personas están en la más absoluta pobreza y el capitalismo sigue creciendo, ¿no? Y los macroindicadores van bien, pero la vida de las personas va fatal. Entonces, bueno, yo creo que son procesos sociales que en parte se van acelerando. Hace 15 años había mucho menos debate en torno a esto y muchos menos planteamientos. Estábamos en un momento de ebullición, en la plena burbuja inmobiliaria, bueno, pues no se percibía como problema, ¿no? Ahora sí. Que luego la defensa del empleo a ultranza nos puede llevar a defender cosas que van en contra de nuestro, de modelos solamente desarrollistas, de que haya seguir construyendo autovías, seguir construyendo casas, seguir extrayendo carbón o lo que sea, sin pensar hacia dónde va esa riqueza si es necesaria. Y por otro lado, sin tener en cuenta el resto de trabajos que se han hecho, los trabajos sobre todo de cuidados, de reproducción, que tradicionalmente se han venido haciendo en la sociedad y que eran necesarios para mantenimiento de ese empleo y que no estaban remunerados, pero que eran necesarios y que eran igual esfuerzo. Nosotros siempre nos parece interesante plantear la diferencia entre lo que es el empleo, que es un trabajo dentro del mercado capitalista que tiene remunerado un salario, y el trabajo, que es todos los esfuerzos que hacen falta para cubrir todas las necesidades. Más de lo que podemos gastar, porque no hay dinero para pagar. El problema no es producir, el problema es repartir. Ahora mismo estamos produciendo en España pues al nivel de hace 5 o 6 años, y tenemos 2 millones y pico de gente que sobran. Vamos a ver, en el mismo caso está China, pero esto es un poco más terrible. China tiene 300 millones de gente metida en la agricultura, porque no, si los lleva a producir en la industria, se desbocaría a todos. Entonces, ese es el problema. Y el problema fundamental es que el viejo Marx tenía razón cuando lo de la composición orgánica del capital. Si A es el capital constante, que el capital que se invierte en tecnología, en tal. Si B es el capital variable, los trabajadores y tal, cada vez A es mucho más grande que B. Hasta el punto que ya hay autores que dicen que ya no se produce, que el valor ya no se centra en el trabajo. Y ese es un problema muy grande. Estamos hablando que nos sobra trabajo, pero la productividad, con las nuevas tecnologías, nos permitiría vivir a todos bien. Sin más. ¿Cuál es el problema político? Hay gente que no quiere la igualdad. Es así de sencillo. Así de sencillo. Y entonces, ¿por qué nos viene ahora la renta básica a propósito? Porque la renta básica, independientemente de si trabajas o no, te da ciudadanía. Porque somos ciudadanos porque tenemos un trabajo, una pensión. Si no, no seríamos ciudadanos. Y esto es terrible. Somos ciudadanos porque el trabajo, y resulta que el trabajo ya no es la fuente de riqueza, es un buen Matías. Entonces, por eso yo, un poco más adelante, muy brevemente explicaré con algún dato más toda esta tormenta de ideas que seguramente os habrá causado. Va más allá de momentos de crisis o no. O sea, que ya la propuesta viene antes de que ahora tengamos esta crisis incluso, o en épocas de bonanza, porque dentro del modelo capitalista, o sea, claro, quien quiera simplemente ahora plantear una lucha para volver a como estábamos, eso pensando que se puede volver a como estábamos, ¿no? A que, bueno, éramos más los que accedíamos más o menos a unos derechos básicos. Siempre hubo gente que quedaba fuera. Pasa que no nos tocaba tan de cerca igual, ahora como parece. Entonces, claro, la propuesta trata de que los que tenemos un poco esta idea es porque lo que había, aun aparentemente con los índices económicos parecer que es que iba, no nos valía. O sea, es decir, ese modelo social que proponía esa bonanza económica, no había un reparto real, no somos ciudadanos solo por tener ese empleo o ese ingreso, sino también por qué capacidad tenemos para tomar decisiones, para participar socialmente.
Y eso en la medida, claro, las necesidades básicas las tienes que tener, poder cubiertas de una manera más o menos, pues eso, por clave de derecho, para poder estar luego implicándote socialmente o teniendo una actitud activa, ¿no? Una forma de dejar a las personas fuera, no solo de la posibilidad de comer, de ir a acceder a una sanidad o demás, sino hasta de poder estar participando socialmente, es que no tengas que estar dedicando 24 horas al día a la supervivencia, que es a lo que se aboca hoy día, ¿no? Nos abocan. Entonces, en ese sentido también lo que decíamos con lo del estar pidiendo a día de hoy empleo pleno, aparte de que no es real, el capitalismo ya se creó con un concepto que es el paro estructural, que ahora puede ser más grande, pero que siempre cuenta con que tiene que haber una gente que quede fuera para poder a los demás ofrecernos unas condiciones de mierda, pues es que ahora mismo a los empleos que se van pudiendo acceder con las condiciones de juego que se están pactando en estos momentos, es a que sigas siendo pobre dependiendo de que te exploten, pero con empleo, con lo cual encima ya no puedes decir, ¿no? Ya tengo que estar satisfecho, porque es como el objetivo, ¿no? Si nos ponemos a pedir pleno empleo con los empleos que hoy día ya se están barajando, pues es estar pidiendo que nos ahorquen directamente. Y ya un poco por ahí también es lo que decíamos por la reivindicación de empleo o una ayuda. Pues es que ninguna de las dos me garantiza la posibilidad de una vida digna, cuando sí sabemos que la riqueza existente sí posibilita en un reparto hecho de otra manera una vida digna para todos por el hecho de ser personas, ¿no? Cuando dejamos de hablar de parámetros económicos y hablamos de personas, y entonces volvemos a la centralidad un poco, que es lo que se nos ha ido perdiendo un poco ese norte. Y no solo de las de aquí, sino de la de otros lugares, porque claro, la vuelta ahora es recuperamos los parámetros en Europa. Bueno, pues que siempre tenemos otros territorios a los que ir a explotar y que sigan estando de nuestra mano de obra para volver a recuperar ciertos niveles de calidad de vida aquí en nuestro primer mundo, ¿no? Entonces es ese juego en el que no queremos, y como herramienta propuesta, no como solución única o parámetro, pero sí creemos que tiene un toque anticapitalista que es el que hay que ir generando, no querer volver, bueno, a la medio situación regular buena en la que igual algunos estábamos y ahora la vemos un poco delicada. Las rentas mínimas van de un porcentaje del presupuesto, sea más, sea menos, sea el que el gobierno decida. Las rentas básicas se irían en base a desde la parte impositiva, pagando el que más tiene, que eso es como mecanismo de redistribución. Sería una cuestión que se calcularía a partir del producto o de la riqueza que se calcula de un territorio. Entonces sería más o menos cantidad en función de...